Muy buenos días, queridos estudiantes, queridos niños del cuarto grado. Agradeciendo a Dios la oportunidad que nos da nuevamente de estar juntos en esta clase virtual, les da la bienvenida la profesora Gabriela Rojas Castillo, responsable del curso de Química en el aula de cuarto grado. Vamos a iniciar nuestras labores siempre tomando nuestras normas de convivencia, ¿sí? Seamos respetuosos con las opiniones de nuestros compañeros y también mantener los micrófonos cerrados durante la clase y cuando tenemos que intervenir recién activamos nuestros micrófonos. Iniciamos entonces. Durante todas nuestras clases, en cada una de ellas, se tiene que plantear lo que es el propósito, lo que debemos alcanzar al término de la sesión. Por lo tanto, nuestro propósito de la siguiente sesión es que al término, ustedes estudiantes estarán en la capacidad de identificar y diferenciar los tipos de mezclas y de qué manera estas mezclas están presentes en las actividades de nuestra vida diaria, constantemente. ¿Sí? Muy bien, entonces vamos a estar atentos a nuestra sesión para poder alcanzar este propósito. Vamos a iniciar con una pregunta, ¿sí? Día a día en casa, las mamitas nos esperan con unos riquísimos potajes, como esto, por ejemplo, que lo estamos viendo, ¿no? Unas riquísimas sopas. ¿Cómo lo preparará? ¿Qué utilizará la mamá para preparar? ¿Mm? Ahí observamos muchos ingredientes. La mamá va a tener que abastecerse de ciertos ingredientes de acuerdo a la sopita que va a preparar y luego va a ir a la cocina, va a preparar los recipientes, las ollas y va a empezar a prepararlo y al final nos va a presentar estos riquísimos potajes, ¿no es cierto? Entonces, para poder preparar estos potajes, la mamita va a necesitar de ingredientes. Estos ingredientes los va a preparar en un recipiente a un fuego adecuado y al final nos va a servir estos riquísimos potajes. Y al momento de probar, nosotros vamos a sentir el sabor de las papas, el sabor de los choros, el sabor de los peces, el pescado que está ahí, etc. ¿Ya? Entonces, esta preguntita y estos ejemplos nos van a motivar y nos van a dar la idea del tema que vamos a trabajar el día de hoy. ¿Qué tema vamos a trabajar? Vamos a trabajar el tema 8, que se refiere a las mezclas homogéneas y mezclas heterogéneas. Primeramente vamos a empezar a decir, ¿qué será una mezcla? Dice, la mezcla son sistemas formados por dos o más sustancias. Cuando la mamita iba a preparar la sopa, utiliza dos o más sustancias. Utiliza el agua, utiliza las papas, utiliza las verduras, utiliza el pescado. Cada uno de ellos van a ser sustancias que al unirse no van a reaccionar químicamente. Por lo tanto, cada sustancia va a conservar sus propiedades físicas, químicas, de forma constante. ¿Ya? Por ejemplo, va a preparar el queque la mamá. Cuando prepara el queque, ¿qué va a utilizar? El huevo, harina, mantequilla, aceite y va a mezclar. Y va a tener como resultado un queque, va a ser una mezcla. ¿Sí? Por ejemplo, si es que tenemos un vaso con agua y le vamos a agregar un poco de aceite. El aceite es una sustancia, el agua es otra sustancia. Estamos ahí mezclando. ¿Ya? Entonces, ¿qué es la mezcla? Es la unión, ¿no?, de dos o más sustancias, pero que estas sustancias no van a reaccionar químicamente, porque al final el agua se va a ver como agua y el aceite se va a ver como aceite. Si yo mezclo el huevo y la harina, ahí se va a poder ver la harina que está mezclada con el huevo.
pero que van a mantener sus propiedades. Entonces, ¿qué es mezcla? Mezcla es la unión de dos o más sustancias que al unirse van a conservar sus propiedades físicas y químicas. ¿Ya? Muy bien. Vamos a hablar ahora de la clasificación de las mezclas. Si yo voy a mezclar dos o más sustancias, esta mezcla van a ser de dos tipos. El primer tipo, vamos a hablar de mezclas homogéneas. La mezcla homogénea, dice, es aquella que a simple vista no pueden observarse sus componentes. O sea, presenta una sola fase. Por ejemplo, mi mamá me va a preparar un jugo, que es riquísimo jugo, ¿ya? Y para ese jugo de plátanos va a utilizar la leche, va a utilizar el plátano, va a utilizar el azúcar. Todo lo va a llevar a la licuadora. Y al final, cuando me presente el jugo, se ve el jugo, pero con una sola fase. O sea, todo es de un solo color. Todo está en un mismo estado. Yo no puedo encontrar abajito la leche, encima el plátano y arriba el azúcar. No, todo se ha mezclado. O sea, se ha hecho uno solo. Tiene una sola fase. Cuando al unirse los ingredientes o las sustancias que se van a mezclar, los componentes que se van a mezclar, se hacen uno solo, se llama mezcla homogénea. ¿Ya? Cuando forma una sola fase, se dice mezcla homogénea. Por ejemplo, tenemos, la mamá me va a servir un té calientito porque está haciendo frío. El tecito tiene té, tiene linaza, tiene azúcar, tiene agua. Muy bien, pero cuando lo vierte, yo veo una sola fase. Yo no veo el té por acá, la linaza por acá, el azúcar por acá y el agua encima. No, se ha hecho una sola fase, una sola capa. Todos los componentes se han unido y ya no se puede diferenciar. Ya no puedo decir, acá está el agua, acá está el té, acá está el azúcar. No, todo se hace uno solo. Entonces, cuando se hace uno solo, decimos que es una mezcla homogénea, porque está formada por una sola fase. Ahí tenemos, por ejemplo, la limonada. ¿Qué hemos utilizado para vertir, para preparar la limonada? A ver, ¿qué hemos utilizado? Le hemos agregado el azúcar, muy bien. Le hemos agregado el agua, muy bien. Le hemos agregado el limón. Hemos agregado 1, 2, 3 componentes. Pero al moverlo, al prepararlo, se hicieron uno solo. Todo formó una sola capa, una sola fase. Entonces estamos hablando de mezcla homogénea. Cuando al unirse se hace una sola capa, mezcla homogénea. Muy bien. Por ejemplo, hablábamos del jugo. La mamá nos ha preparado un jugo muy riquísimo. Para ello ha utilizado la leche, ha utilizado la papaya, ha utilizado el azúcar y puede haber utilizado otros más. Pero todo se ha hecho una sola fase. No se divide, acá está la papaya, acá está el azúcar, acá está la leche, acá está el agua. No, todo se hizo uno solo. Si se hace una sola fase, estamos hablando de mezclas homogéneas. ¿Ya? Preparó el chocolate, ahora que está haciendo frío. ¿Qué utilizó para preparar el chocolate la mamá? Agua. ¿Qué más? El chocolate, la leche, el azúcar, etc. ¿No? Lo preparó y al final se hizo todo una sola capa. No se separó, una sola capa. Entonces estamos hablando de mezclas homogéneas. Vamos a decir entonces que las mezclas homogéneas
van a ser aquellas que van a formar una sola capa. Se pueden unir 2, 3, 4, 5 componentes, pero al final no se pueden diferenciar. Forman una sola capa. Muy bien. Este es el primer tipo, entonces. En la primera clase de mezclas. Vamos a la segunda clase. Mezclas hetero. La palabrita hetero quiere decir diferentes. Se van a diferenciar. En cambio, la palabrita homo, la palabra homo quiere decir igual. Se hace uno solo. ¿Ya? En cambio, la palabrita hetero sí se ve que es diferente. Por ejemplo, dice, las mezclas heterogéneas son aquellas mezclas que a simple vista sí se pueden observar sus componentes. Se va a formar 2 o más fases. Por ejemplo, tenemos un vaso con agua y le vamos a vertir el aceite. Si estamos viendo, el agua no se va a poder mezclar con el aceite. O sí se podrá, por más que lo movamos. ¿Se podrá mezclar? Lo dejamos reposar un momento y ¿qué va a pasar? Va a pasar que el aceite se va a poner en una capa de encima y el agua a una capa del fondo. ¿No es cierto? Esto quiere decir que se ha separado en 2 o más fases. Acá yo puedo encontrar el aceite y al fondo encuentro el agua. ¿No? Arriba encontramos el aceite y encima encontramos el agua. Entonces, yo tengo 1 y 2 fases. Se separaron. Cuando se separan los componentes que van a mezclarse, estamos hablando de una mezcla heterogénea. ¿Ya? La mezcla heterogénea son aquellas que se van a separar en fases. Un ejemplo, el agua y el aceite no se pueden mezclar. Quiere decir, mezclas heterogéneas forman 2 o más fases. Por ejemplo, tenemos nuestra ensalada de fruta. ¿Será una mezcla o no será una mezcla? Sí, porque va a participar, vamos a utilizar varios componentes. ¿Qué componentes hay acá? A ver, tenemos la uva, tenemos el kiwi, tenemos la fresa, tenemos el plátano, tenemos de repente mango, etc. Cada uno son los componentes. Lo vamos a mezclar. Y pregunto, ¿se hace uno solo o yo puedo diferenciarlos? Se puede diferenciar. Yo encuentro, esta es la uva, esta es la fresa, este es el plátano, esto es la papaya o el mango, etc. O sea, los voy a diferenciar. Se puede ver, diferenciar a simple vista. Quiere decir que van a tener 2 o más fases. ¿Acá cuántas fases tendrá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, etc. Más de una fase. Entonces, cuando se puede diferenciar los componentes que se han mezclado, hablamos de ¿qué tipo de mezclas? Mezclas heterogéneas. Heterogéneas. Hemos dicho que la palabrita hetero, ¿qué significa? Hetero quiere decir diferentes, que se van a diferenciar. Entonces, esta es una mezcla heterogénea. Por ejemplo, si mezclamos el agua y la gasolina va a ser igual que el aceite. Mezclamos el agua, le echamos la gasolina, lo dejamos reposar y vamos a ver que al fondo se va a ir el agua y encima se coloca la gasolina. Se hizo 2 fases. Entonces es una mezcla heterogénea. Heterogénea. ¿Ya? Por ejemplo, yo voy a hacer remojar en un vasito con agua, arroz, frijol y agua. Ya, vamos a ponerlo ahí.
Pregunto, ¿será una mezcla? Sí. ¿Por qué? Porque han intervenido componentes. El arroz es uno, el frijol otro, el agua otro. 3 componentes. Pregunto, ¿se mezclaron en una sola fase? No. Acá hay varias fases, acá hay 3. Porque el arroz es una fase, ¿ya? Esta es la primera fase. El frijol es la otra fase. Y el agua es la otra fase. Los voy a diferenciar. Se diferencia, entonces es una mezcla heterogénea. Cuando podemos diferenciarlo a simple vista, es una mezcla heterogénea. Y por último, voy a poner en un frasco de vidrio piedras, bolsita de repente y acerrín. ¿Será una mezcla? Sí, porque está interviniendo varios componentes. Por ejemplo, acá veo el acerrín, veo la bolsa, veo las piedritas. ¿Y se han hecho uno solo? No, porque yo los puedo diferenciar. Puedo decir, acá está el acerrín, acá está la bolsita y por acá están las piedras. Entonces yo los voy a diferenciar. Y si lo estoy diferenciando, estoy hablando de una mezcla heterogénea, porque va a tener 1, 2, 3 fases. Cuando se puede diferenciar en 2 o más fases, se habla de una mezcla heterogénea. Cuando, cuando no se puede diferenciar, cuando se hace uno solo, hablamos de mezcla homogénea. La palabra homo quiere decir igual. Es una mezcla homo. La palabrita o el término homo significa igual. Se hace uno solo. Todos se han hecho igualitos. Homogénea. En cambio, cuando podemos diferenciar las capas, una o dos capas, se separan los componentes, estamos hablando de mezclas heterogéneas. Por ejemplo, en la ensalada de fruta, en el agua y el aceite, o el agua y la gasolina, cuando hacemos remojar el arroz, el frijol con agua, mezcla heterogénea. En un frasquito que podemos tener la piedra, la arena, ¿no? Va a ser mezclas heterogéneas. ¿Ya? Muy bien. Ahora vamos a nuestros libros. Vamos a trabajar. A ver, todos bien atentos. Y vamos a la primera pregunta. Son sistemas formados por 2 o más sustancias que al unirse no reaccionan químicamente. No reaccionan. ¿Por qué? Porque van a mantener sus propiedades físicas y químicas. En ese caso estamos hablando de mezclas. Mezclas, ¿ya? Las mezclas va a ser la unión de 2 o más sustancias o componentes, pero que no van a reaccionar, que van a mantener sus propiedades. 2. La unión de 2 o más sustancias forman la unión de 2 o más sustancias van a formar una mezcla, ¿sí? La unión de 2 o más sustancias van a formar una mezcla. 3. Las mezclas se clasifican en, ¿cuántos tipos de mezclas hemos dicho? Las que van a tener una sola fase, ¿no? La que se hacen uno solo, y las que sí se pueden separar en 2 o más fases. ¿Cómo se llamaban? La que era uno solo empezaba con homo, ¿no es cierto? Homo quiere decir igual. Y la otra era hetero. Muy bien. Entonces, ¿cómo se dividían estas mezclas? En homogéneas y heterogéneas. Entonces, ¿cuál es la alternativa? La E. Homogéneas y heterogéneas. Homogéneas, las que tienen una sola fase. Heterogéneas, las que se van a dividir en 1, 2 o 3 fases. Muy bien.
4. Es aquella mezcla que a simple vista no se puede, miren, no se puede observar sus componentes. ¿Cómo se llamaban a la que no se puede observar sus componentes? Se hace uno solo. Muy bien, las mezclas homogéneas. 5. Es aquella mezcla que a simple vista sí se puede, sí lo podemos ver. ¿Cómo se llamaban? Mezclas heterogéneas. 6. Mezclas que presentan dos o más fases. ¿Cómo se llamaban? Las que se dividen en dos o más fases. ¿Cómo se llamaban? Mezclas heterogéneas. Muy bien, mezclas heterogéneas. 7. Mezclas que presentan una sola fase. Se hacen uno solo. No se puede diferenciar. ¿Cómo se llamaban? Muy bien, homogéneas. La limonada es un ejemplo de mezcla. ¿Qué tipo? Muy bien, homogénea, porque hemos visto que en la limonada van a intervenir, ¿quiénes hemos dicho? Va a intervenir el agua, va a intervenir el limón, va a intervenir el azúcar, pero al final se hace todo uno solo, no se va a diferenciar. Por eso dice homo, uno solo. Todo se forma en una sola fase. Muy bien. 9. La chicha morada es un ejemplo de mezcla. A ver, en la chicha morada, la mamá utiliza el agua, el maíz, el azúcar, el limón. Y cuando te sirve el vasito de chicha morada, tú puedes diferenciarlo a simple vista, dónde está el maíz, dónde está el agua, dónde está el azúcar, dónde está el limón, o se hace todo una mezcla moradita. Y si se hace toda una mezcla morada, ¿qué tipo de mezcla es? Homogénea. Muy bien, porque todo se ha hecho uno solo, ¿no? Uno solo. En la ensalada de frutas, ¿es un ejemplo de mezcla? ¿Qué tipo de mezcla? Se puede diferenciar cada uno de los componentes, ¿sí? Entonces estamos hablando de la mezcla heterogénea. Muy bien, heterogénea. La heterogénea es cuando sí se puede diferenciar los integrantes o los componentes. Heterogénea. Muy bien. Ahora, vamos. Sigo practicando. Es una mezcla que a simple vista no se puede observar sus componentes. ¿Cuál es? Muy bien, homogénea. Es una mezcla que a simple vista sí se puede observar. Cuando sí se puede observar, ¿cuál es? ¿Homogénea o heterogénea? Heterogénea. Muy bien. El jugo de piña corresponde a una mezcla. Cuando la mamá te prepara un jugo de piña, utiliza el agua, el azúcar, la piña. Y cuando te sirve, puedes diferenciar en tu vaso el agua, la piña, el azúcar, o todo se ha hecho uno solo. Y se hace uno solo. ¿Cómo se llama esa mezcla? Muy bien. Homogénea. Homogénea. 4. Indica cuál es la mezcla homogénea. Muy bien, ahora te dan un ejemplo acá y te va a decir cuál es mezcla homogénea. La ensalada de verduras, si yo preparo ensalada de verduras, voy a echar la alverjita, voy a echar de repente la zanahoria, el choclito, etc. Entonces yo voy a diferenciarlo. ¿Y homogénea qué debe ser? Debe ser uno solo. El jugo de piña, agua con aceite, el aceite se va encima y el agua se va al fondo. Agua con petróleo, el petróleo va arriba y el aceite se va abajo. El vinagre ya es una sustancia donde ha habido reacciones químicas. En la mezcla no hay reacciones químicas. Entonces, ¿cuál de estas es? Es el jugo de piña, porque ahí la piña se conserva como piña. En cambio, los integrantes del vinagre ya no van a ser componentes que se van a conservar sus propiedades, ya se han mezclado, ya se han combinado en otra sustancia.
En cambio, en la mezcla, ellos van a conservar sus propiedades. Entonces, acá es el jugo de piña. 5. Es un ejemplo de mezcla heterogénea. Hetero, que hemos dicho, que se puede dividir en 2 o más fases, ¿no es cierto? 2 o más fases. A ver, ¿cuál de ellos será? El acero ya es una reacción química. Cobre es un solo elemento. El agua azucarada, si yo echo el agua y el azúcar y lo voy a mover, ¿podré diferenciar el agua y el azúcar o todo se mezcla? Todo se hace uno solo. Se hace uno solo. Hemos dicho que el vinagre ya es una sustancia, ¿no? No es una mezcla. Agua con petróleo. El agua se pone encima, el petróleo encima y el agua al fondo, ¿no es cierto? Entonces, en este caso sería el agua y petróleo. 6. Señale cuántas fases presenta el jugo de naranja. Si a ti te preparan el jugo de naranja, en tu vaso, tienes tu vaso de jugo de naranja. Te está preguntando, ¿cuántas fases hay? ¿O cuántas capas? ¿En cuántas capas se separa? ¿En 2? ¿En 3? ¿En 5? ¿En 8? ¿O en 1? En 1, ¿no es cierto? Una sola fase. Porque en el jugo de naranja no voy a ver acá está el agüita, acá está la naranja, acá no, todo es una sola fase. Y si es una sola fase, ¿cómo se llamaría esta mezcla? Sería una mezcla homogénea. Muy bien. Una mezcla homogénea. Muy bien. Mezcla heterogénea, que presenta 2 o más fases. ¿Cuáles de estas son? Hetero. Hetero, ¿qué quiere decir? Diferentes. ¿Ah? En la limonada se mezcla. El aire está mezclado, acá los gases. El acero está mezclado en uno solo. Agua con azúcar, se mezcla todo. El agua entonces en el chaufa, ahí yo puedo ver el arroz, puedo ver el pollito, puedo ver la cebollita, etc. Entonces acá vamos a ver qué es el arroz chaufa. Mezcla homogénea que presenta una sola fase. A ver, una sola fase. Agua con aceite, jugo de piña, ensalada de fideos, arroz con pollo, chicha morada. Mezcla homogénea que presenta una sola fase. Acá podemos ver la chicha morada, ¿sí? Y también podemos mencionar al jugo de piña. Muy bien. 9. El yogur de fresa corresponde a una mezcla en el yogur de fresa. A ver, ¿qué sería? En este caso hay varias versiones de presentación de yogur de fresas, ¿no? Hay algunos yogures donde a veces le ponen las fresas en trocitos, pero eso es como un adorno. Pero en sí el yogur está preparado ya con la fresa ahí. Entonces, sin ponerle esos adornitos de fresa que algunos le ponen los trocitos, solamente el yogur. En el yogur ya está unida la leche, los componentes y la fresa que sale de un color rosadito, ¿sí? Entonces, ahí, ¿qué tipo de mezcla sería? Una mezcla homogénea. El jugo de durazno corresponde a una mezcla. El jugo de durazno. Si el durazno es licuado y es preparado, ¿no? Como los jugos de papaya, los jugos del surtido, etc., sería una mezcla homogénea, si es el jugo de durazno. Pero si son los dulces de durazno que la mamá va a preparar, ¿no? Ahí va a estar los duraznos enteritos. En ese caso sería una mezcla heterogénea. Pero si hablamos de jugo, va a ser una mezcla homogénea. Muy bien. De tareita para ustedes, me van a definir qué es una mezcla
y me van a graficar y explicar brevemente los tipos de mezclas que hemos estudiado. ¿Sí? Toda esa tareita me lo van a mandar, las fotos, por favor, al WhatsApp. Y en el libro me desarrollan la tarea del libro. Muy bien, niños. Ha sido un gusto trabajar con ustedes, deseándoles un fuerte abrazo a cada uno y que esta semana lo pasen en familia, muy bonito, que pasen reunidos con papá. Un fuerte abrazo a sus padres de mi parte por el Día del Padre. Muy bien, cuídese bastante, lávense las manitos y no salimos de casa. Hasta la próxima sesión, niños. Se despide la profesora Gabriela. Hasta luego.